Vinga, ara ens situem en el marc de les últimes tecnologies, de les noves aplicacions que estan al nostre abast per fer-nos la vida més pràctica. És probable que molts de vosaltres compareu preus a l'hora de comprar menjar. És una manera d'estalviar, però requereix temps. Doncs ara hi ha una eina que a través del telèfon mòbil et fa la comparativa sense esforços. És una nova aplicació per mòbil que es diu Super Trooper. S'ha presentat avui al Cosmo Caixa en el marc d'una jornada sobre el sector digital i ara veurem com són aquests passos que cal seguir per comparar, per exemple, on són més barates les ampolles d'aigua. Abigail. Doncs els primers passos que s'han de fer, primer és descarregar-se l'aplicació de Super Trooper, que és gratuïta, i després fer una fotografia en el codi de barres del producte que hem escollit nosaltres, i això es pot fer des de casa. Farem una demostració amb el Luis Dieguet. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el responsable de Super Trooper. Vamos a hacer la demostración. Pues una vez que descargas la aplicación gratis, como bien habéis comentado, lo único que tienes que hacer es dar el botón de capturar código, pones el código de barra de la aplicación, del producto delante de la aplicación, y te salen los distintos precios de la aplicación en distintos supermercados. Hem de dir que nosaltres hem escollit una capsa de xocolata i aquí ens surten a cada establiment el preu diferent. Hay la posibilidad de hacer como una lista de la compra con todos los productos que necesitas y determinar a qué súper tienes que ir al final. Eso es, añades ese producto a la lista y entonces luego te calcula el precio de los productos que tienes en la lista en distintos sitios. También me comentabas que hay la posibilidad de, por ejemplo, si en un súper no tienen el producto que tú necesitas, igual te hacen como una propuesta, ¿no? Eso es, tenemos productos sugeridos. Como no todos los supermercados o todas las tiendas tienen el mismo tipo de producto, lo que hacemos es sugerir otros productos para que los puedas cambiar y así tener la lista completa de la tienda, de la compra que estés buscando en la misma tienda. Sería algo parecido a lo que hacen muchas personas de ir a comparar precios por todas las tiendas, ¿no? Eso es, esto es una especie de señora María antigua que iba por las tiendas buscando ofertas, pues de una forma electrónica, y lo que queremos es hacerlo para todo el mundo en el menor tiempo posible y luego para ahorrar, buscando productos. Pero no solo productos de alimentación, también tenemos productos de electrónica, televisiones, cámaras de fotos, ordenadores, y dentro de poco incorporaremos libros y casi todos los productos que hay. El último paso es poder comparar y comprar desde casa también, ¿no? Eso es, estamos desarrollando ahora el módulo de compra para que desde el móvil, sin tener que ir a internet y tener que ir a ningún otro sitio, pues se pueda comprar directamente. Y sea lo que llaman ahora el mobile commerce, o sea, una aplicación que te ayude a comprar desde el móvil. Muchas gracias, Luis. Esperemos que tenga éxito, que de momento ya ha tenido, porque han visitado 4 millones de personas ya. No, hemos hecho cerca de 200.000 usuarios, algo más de 200.000 usuarios han hecho en España, han hecho más de 4 millones de consultas. No és poco. Pues gràcies. Doncs vinga, ho deixem aquí. La propera connexió que farem serà per explicar-vos una aplicació, per explicar la mort als nens més petits en forma de conte, i també una aplicació per a les persones cegues o amb dificultats visuals. Molt bé, doncs tornarem a connectar d'aquí una estona. Fins ara, Abigail.